durante las mesas panel, no sé, desintereses de alumnos o del tema que presentaba, no sé si hubo pensamientos encontrados, no sé cómo los manejaron, o sea, presentaron su tema y no sé, como era mesa panel, no era debate, entonces no sé si hubo como que estás restringiendo, te estás pasando del tema. No tuvimos, bueno, en este caso como bien mencionas, si bien no eran mesas de debate, las presentaciones por su forma novedosa de proponer, cabía esta apertura hacia el diálogo, vamos a ver de qué se trata, por qué haces tu investigación, qué método usas, pero por fortuna o por desgracia, como se quiera ver, pues las investigaciones que hacemos, la gran mayoría tienen esta tendencia de como intentamos innovar y romper como que con el esquema clásico de querer utilizar solo una metodología para realizar una investigación, etcétera, pues todos en general estamos como que de acuerdo en una apertura sobre la historia. Entonces es más bien como que se observa una tendencia de la licenciatura a abrir nuevas posibilidades. Entonces, pues hasta el momento no nos topamos con alguien o con aspectos de contradecir o de contraponer. Es también por eso que abrimos la convocatoria más allá de la facultad, para ver si asistía como que personas que estuvieran con un pensamiento encontrado o diferente. Pero pues según lo que pudimos observar, la tendencia fue esa. No cuestionamos la forma o la tendencia de la metodología, sino que tratamos de incentivarla. Entonces en eso en general estuvimos, digamos, de acuerdo. Más bien la apertura de las preguntas y respuestas se dio en el sentido de que, bueno, ¿cómo hacemos para que esto funcione, para que esto se haga realidad? No tanto para en ese cuestionamiento. Tal vez fue la primera edición del evento, entonces no hubo tal vez esta difusión hacia afuera de la facultad, que poco a poco esperamos poder desarrollarla y tener este diálogo abierto hacia la sociedad y hacia otras tendencias de pensamiento. Y el tema el título está muy padre, pero ¿por qué lo denominaron así? La desmistificación de la historia oficial. ¿Qué los llevó a ponerles ese título? Pues fue como te comentaba así anteriormente, no era tanto. Lo que pasa es que esta palabra de desmitificación de pronto llega a tomarse mucho en un sentido muy político, ¿no? Y especialmente en estos últimos tiempos, de todos estos movimientos del 132 y antipeña. Pero nosotros no lo quisimos enfocar en ese sentido, sino en el sentido de la práctica de la historia, ¿sí? De cómo nosotros llevamos a practicar esta historia. O sea, desvincularnos de esto que llaman historicismo o historia positivista, ¿no? Y entender que la historia se hace de una manera multidisciplinaria. Ahorita que te estaba yo comentando las ponencias que hubo, la mayoría usa elementos de antropología o de sociología, algunos de psicología. Entonces es una integración de varias disciplinas para conformar nuestra disciplina. Sí, sobre todo también para hacer un hincapié sobre esta idea tradicional que se tiene de la historia, ¿no? Ese cúmulo de datos llenos de fechas, de nombres, que suele pensarse que es la historia, y lo encerramos en ese mundo. Entonces, precisamente ese pensamiento fue el que fundó ese mito de que así es la historia y así se debe entender la historia. Y así vienen los libros de textos de primaria y así se va siguiendo. Y por desgracia, pues toda esta idea te va confrontando con una sociedad, con personas que cada vez que quieres hablarles de historia, quieres educarlos en torno a lo que significa la historia, se topan con esta idea, este manto, este velo mental que se ha impuesto, que se ha desarrollado de esta forma exclusiva, y no, o sea, les parece aburrida, tediosa. Fechas, estarse aprendiendo fechas, y quién hizo qué. Sí, entonces esta desmitificación es eso, o sea, más que dar esa apertura de que, bueno, la historia no nada más le hicieron esta serie de personajes que tratamos de entender o de aprendernos, sino todo, por ejemplo, pues la
creo que la más representativa fue la mesa esta de cultura popular y vida cotidiana. O sea, a veces no comprendemos o no llegamos a captar que lo que hacemos día a día, que las costumbres que tenemos, todas estas tradiciones que se pueden observar en cualquier momento, en cualquier lugar, en una plaza pública, los boleros que están ahí, que imagínate qué cantidad de historias, de relatos tienen, que pueden contar. Todas estas personas que a lo mejor piensan que la historia es algo, pero ellos son la historia en sí, es su memoria, como también lo mencionaban, ¿no?, las compañeras en una de las mesas. La memoria es a fin de cuentas, la que resguarda la historia. Entonces, tu historia no es la que aparece en los libros, tu historia es la que tú recuerdas, la que se te legó tu familia, tus otros antepasados, o sea, todo eso que te conforma como persona a través de pasado, a través de lo que te lleva a la memoria. Entonces, eso es la historia. Entonces, tratamos de educar también a las personas en ese aspecto. Que no solamente, que la historia no es aburrida, porque a fin de cuentas, pues, la historia de cada uno de nosotros no es aburrida, eso es lo que nos hizo ser lo que somos. Entonces, no tratamos de decir, esto está mal hecho, esto no es, esto es incorrecto, como decía Omar, o sea, no decimos, los historiadores de antes hicieron mal su trabajo, ¿no? Así lo entendían, pero cada generación debe de interpretar su propia historia, de saber, entender cada quien qué es la historia. Entonces, tratamos de abrir esta perspectiva hacia todos los aspectos que podamos abarcar. ¿Qué podemos hacer? Ramsés les tiene aquí una preguntita también. Se nos puede llegar casi media hora tarde. Bueno, primero antes que nada, hola, y a ver, bueno, o sea, siguiendo con el título con respecto a la manera en que se enseña historia, porque también hay que recordar que el verdadero problema es que la gente le aburre la historia porque así se le enseña, y que recordemos que esa manera de enseñar está basada en lo que es la historia oficial. Muchas personas al leer el título se irían fácilmente sobreentendiendo que iba a ser ahora sí que lo que se está proponiendo, o lo que las investigaciones que se iban a presentar, claro, ya viendo el menú, no, eran básicamente trabajos, volvemos a lo mismo, no en contra de la historia oficial, sino para tocar esos puntos que desmitificarían la historia oficial. O sea, qué bueno que aquí lo aclaró Vladi antes de que yo tomara la palabra, que él dijera cómo realmente era qué era lo que realmente buscaban, qué era lo que realmente se buscaba en la plataforma. Y bueno, la otra cosa que yo les iba a preguntar, bueno, y fue una convocatoria abierta para el público en general, no solo para los estudiantes de historia, ¿cierto o falso? ¿Cierto, no? Uh-huh. Sí, ¿qué personalidades de la historia? Porque bueno, a fin de cuentas, como historiadores medio conocemos algunas, aprovecharon el momento para mostrar sus proyectos. Bueno, personalidades, así como personalidades, pues no sé si haya personalidades en la historia, ¿no? No son como estrellas de rock o algo así, pero si te refieres más o menos a personas que ya sean profesionales, tuvimos 2 participaciones muy importantes. Una fue de la antropóloga Sofía Pérez Martínez, del Instituto Nacional Antropológico de Historia aquí en Chihuahua, que nos habló sobre el rescate de los archivos históricos regionales. Y la otra participación que tuvimos fue de parte de una arquitecta, Anailí Shavira Cosio, sí, también de Lina. Ella nos vino a hablar sobre los retos del Camino Real de Tierra Adentro y sobre toda esta preocupación que se cierne sobre recuperar lo que es el patrimonio histórico y los problemas que se enfrentan con ello. O sea, estas 2 ponencias básicamente nos sirvieron a nosotros para comprender que nuestra disciplina, como lo he mencionado anteriormente, es multidisciplinaria. Entonces, tanto el rescate de los archivos como lo que es esta perspectiva del patrimonio cultural vienen a fundamentar lo que es nuestro trabajo histórico, ¿sí? Y básicamente estas fueron las 2 ponencias de ya profesionales que tienen que se dedican a algo relacionado con nuestra disciplina. Aparte de fundamentarlos, como me mencionas, Omar, a mí me gustaría que nos dijeran a nuestro auditorio qué fue la experiencia que tuvieron de esto, con qué se quedan de estas ponencias. ¿Cuáles son las experiencias?
porque esto pues los hace crecer más, pues ya como profesionales que están con un pie ya a ser licenciados. Pues siempre que hay este tipo de eventos, este tipo de coloquios,